Esta semana he estado probando las cámaras del nuevo Vivo X90 Pro y voy a enseñarte todas las posibilidades que tiene. Un pequeño adelanto, su modo noche es de los mejores que he probado jamás. Tiene un modo astronómico ideal para fotografiar el cielo estrellado, donde podemos hacer fotos increíbles al cielo sin necesidad de trípode. Incluso el modo retrato nocturno con baja luminosidad es una pasada. Luego os enseñaré algunos ejemplos más detallados. También tenemos otros modos para retrato creativo y cinematográficos como el Zeiss Cine Flare, que ya os digo que os van a sorprender. En definitiva, en este vídeo veréis algunos resultados tanto para fotos como para vídeos, sobre todo nocturnos, que tienen una calidad increíble. Bienvenido una vez más al canal, yo soy Marcos, soy fotógrafo y voy a hacer una pequeña review y enseñarte algunas de las funciones que tiene el nuevo móvil de alta gama de Vivo, este X90 Pro, que os adelanto ya tiene una de las mejores cámaras que he visto nunca en un móvil. Esta semana en Montemayor, un paisaje natural aquí en Málaga, para ver cómo funcionaban las cámaras tanto con luz natural como de noche. Hemos conseguido algunos resultados increíbles como estas fotos que estáis viendo aquí y ahora voy a explicaros un poco más a fondo cómo las hemos hecho. Pero primero vamos a ver algunas de las características generales que tiene este Vivo X90 Pro, que es un móvil co-desarrollado con Zeiss para conseguir una de las mejores cámaras del mercado. Lo primero que nos llama la atención es su diseño. Tiene un diseño súper elegante con un efecto cuero y unos embellecedores brillantes de aluminio que nos dan un acabado súper premium. Además, si nos fijamos, tenemos una textura muy parecida a las cámaras reflex antiguas, que la verdad que es todo un detalle. Llama mucho también la atención el módulo de cámaras. Vemos un módulo con 3 cámaras muy bonito, redondo y muy importante, equilibrado. Por lo que no tenemos la sensación de que el móvil se va cayendo todo el rato hacia adelante y por tanto vamos a tener mucha más comodidad a la hora de hacer fotos y vídeos. Tenemos una pantalla impresionante AMOLED de 6.78 pulgadas, 2800 x 1260 píxeles y una tasa de refresco de hasta 120 Hz. La pantalla es una de las cosas más importantes en un móvil a la hora de editar y en este Vivo X90 Pro nos encontramos una pantalla especialmente buena tanto en la representación del color como en la nitidez de imagen, por lo que es un móvil perfecto para editar, ya que vamos a ver los colores muy naturales, por lo que vamos a tener más precisión a la hora de editar color. Además disponemos de varios modos de color, tenemos el estándar, el Pro, el brillo y el Zeiss Natural Color, por lo que vamos a tener una pantalla que se adapta a nuestra vista y nos va a resultar más cómodo estar varias horas con el móvil. El rendimiento del móvil la verdad que es increíble gracias al procesador dual del MediaTek Dimensity 9200 de 3.05 GHz con el nuevo procesador de imagen de Vivo V2 que consiguen hacer uno de los móviles más rápidos y fluidos que he probado hasta ahora. Ya sea para editar vídeos, para editar fotos, para utilizar las redes sociales o para jugar a videojuegos, la verdad que este Vivo X90 Pro tiene potencia de sobra. Además del procesador dual viene acompañado de 12 GB de RAM y de 256 GB de memoria interna. Otra de las características más fuertes de este X90 Pro es la capacidad de la batería. Cuenta con 4870 mAh que nos va a dar la libertad de poder irnos de casa y poder grabar contenido sin tener que preocuparnos de que se nos gaste la batería. Y si a esto le sumamos la carga rápida de 120 vatios, tenemos un móvil que no solo nos aguanta un día entero de sobra y que además carga la batería del 0 al 50% en apenas 8 minutos y al 100% en unos 25 minutos aproximadamente. Ya hemos visto un poco las características generales del móvil, así que vamos a pasar ahora a lo que más nos interesa, que son las cámaras. Como he dicho antes, he estado estos días en la naturaleza probando algunas de las funciones y novedades que tiene este móvil, así que voy a ir enseñando ahora algunos resultados. La verdad que las cámaras de los móviles Vivo siempre me sorprenden, y es que como hemos visto tenemos un módulo compuesto por 3 cámaras. La cámara principal de 50.3 megapíxeles, una cámara retrato de 50 megapíxeles y una cámara ultra angular de 12 megapíxeles. La cámara principal viene con el sensor más grande de 1 pulgada de la industria, que es el Sony IMX989, que tiene una captura de luz incrementada de un 43% respecto al anterior. El tamaño del sensor también ha aumentado en un 77% respecto al modelo anterior, respecto al sensor del X80 Pro. Además tiene una gran apertura f de 1.75 y un sistema de estabilización que he estado probando y de verdad que os digo que es increíble. De cara a fotografía de retrato, nos trae un nuevo modo llamado Retrato Zeiss Cine Flare. Este modo es súper interesante para hacer retratos con un toque cinematográfico, ya que nos va a añadir un pequeño destello por inteligencia artificial, dando un toque creativo súper interesante a nuestras fotos. Además, en el modo retrato podemos controlar el efecto bokeh de nuestras fotos, es decir, podemos controlar utilizando la AF la cantidad de desenfoque que van a tener nuestras fotos. También tenemos algunos modos de fotos súper interesantes, como por ejemplo el modo de foto de alta resolución, que es un modo en el que vamos a sacar el máximo partido a los 50 megapíxeles tanto de la cámara principal como de la cámara retrato. La cámara también nos trae un modo deporte para conseguir una imagen totalmente enfocada, aunque el sujeto esté en movimiento gracias a la rápida velocidad de obturación sin retardo. De cara a vídeo tenemos un modo impresionante de estabilización de imagen llamado Ultra.
Este modo utiliza el sistema de estabilización de la cámara para darnos una imagen muchísimo más estable, lo que nos va a dar la posibilidad de hacer vídeos, por ejemplo, pues corriendo con el móvil en la mano y sin necesidad de ningún gimbal aparte. Vamos a pasar ahora a ver algunos de los modos nocturnos de este Vivo X90 Pro, que es posiblemente uno de los puntos más innovadores que tiene este móvil. En primer lugar, y para mí uno de los mejores modos que tiene, es el modo astronómico. Este es un modo diseñado básicamente para hacer fotos a las estrellas y sin necesidad de trípode. Está probándolo prácticamente a oscuras y la cantidad de luz y estrellas que saca es increíble. Es importante para este modo que nos estemos lo más quietos posible y utilicemos la guía de la cruz amarilla que hay, ya que utiliza larga exposición y por tanto si nos movemos vamos a tener una imagen un poco desenfocada. Otro modo muy interesante es el modo retrato nocturno. En este modo vamos a tener las posibilidades del modo noche normal, pero aplicadas a la cámara retrato, por lo que nos va a permitir hacer muy buenas fotos de retrato en entornos con poca luz. Lo que más me impresiona de estos modos no es solo la cantidad de luz que recoge, sino que nos da una foto súper nítida y que prácticamente no tiene ruido. De cara a vídeo también tiene su propio modo nocturno para vídeo llamado Vídeo Super Noche 4K, que al igual que el modo noche para foto, va a darnos la posibilidad de grabar vídeos en entornos con poca luz, consiguiendo resultados increíbles tanto en luminosidad como en calidad. Además muy interesante porque al igual que el modo foto no solo te da más luz, sino que también hace una reducción de ruido increíble manteniendo la calidad de imagen. Como conclusión podemos ver que este Vivo X90 Pro es uno de los mejores móviles que hay en el mercado para fotografía y vídeo, no solo por la calidad de imagen que te da, sino por la versatilidad y las posibilidades que tiene. Para terminar voy a daros un truco para hacer más fotos creativas con vuestro móvil, y es que si utilizamos el gran angular y le damos la vuelta al móvil, vamos a conseguir hacer fotos mucho más interesantes, ya que vamos a conseguir que la cámara del móvil quede más abajo y por tanto tengamos una perspectiva diferente a lo que veríamos normalmente. Y nada familia, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, me podéis dejar en los comentarios si tenéis alguna duda sobre el móvil. No olvides suscribirte, darle a like y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.